Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Rito Fernández Chávez. Soy alumno de la licenciatura en Historia, modalidad distancia, en el curso actualmente el primer semestre, por la Universidad Autónoma de Zacatecas. En esta ocasión les voy a tratar el tema referente a la transición del mundo antiguo al mundo medio. En la introducción le voy a hacer un pequeño paréntesis más o menos de lo que se va a realizar el tema a tratar. El Imperio Romano ha sido uno de los más grandiosos y bonitos que se ha tenido en cuenta en la enseñanza de la historia antigua del mundo. Hablar de Roma es hablar de grandes acontecimientos históricos y sucesos que se desarrollaron durante este proceso que llevaron a cabo los romanos. Su cultura, tradiciones, expansiones territoriales y sus técnicas militares alcanzan un gran apogeo en el siglo IV después de Cristo. Tras la división del Imperio Romano, el Oriente y el Occidente, el mundo llevó a cabo una gran transición de lo que podemos decir como la Edad Media, y es el tema referente a lo que hablaremos, es un poquito se va a desarrollar y será nuestro tema principal, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente, a la caída de Constantinopla por los otomanos hacia el año de 1453, comenzando así la Edad Moderna. En el contenido, bueno, en la introducción ya la desarrollamos. En los temas vamos a tratar. El primero es el Imperio Romano, la división del Imperio Romano, la transición y al final vamos a hacer un pequeño, unas conclusiones referente al tema principal que es la transición del Imperio Antiguo al mundo medieval. En este pequeño mapa vamos a ver el primer tema que es el Imperio Romano. Aquí podemos ver en esta diapositiva el Imperio Romano cómo alcanzó su máximo esplendor. Curiosamente, bueno, el Imperio Romano se alcanzó su máximo esplendor con el emperador Trajano. Aquí podemos observar eh, su máximo esplendor. Podemos ver lo que es aquí Hispania hasta Britania y lo que fueron el norte de África. Curiosamente, en el año 750 o antes de Cristo, eh, vemos 750-790 aproximadamente antes de Cristo. Un dato curioso que podemos observar es al principio lo que fue la fundación de Roma por los hermanos, los gemelos Rómulo y Remo. Curiosamente, en el año 476, tras ya la invasión de los bárbaros en el imperio de Occidente, un niño de 7 años es destituido por los bárbaros cuando llegaron a la ciudad de Roma. Ya estaba dividido en, en el occidente y en el oriente. Eh, Aquí en esta diapositiva podemos observar cómo el imperio romano alcanzó su máximo apogeo. En la siguiente diapositiva, que es la división del imperio romano, esta se dividió en dos, lo que fue el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Aquí podemos observar un pequeño punto que se llama Constantinopla. Eh, Aquí el emperador Constantino, que fue el primer emperador que fue cristiano, llevó su reino a lo que fue Constantinopla. Esto fue la división. Esto ocurrió aproximadamente en el año del 394 después de Cristo. Esto ocurrió la división de Occidente y de Oriente. Aquí podemos observar cómo muchos eh,
los bárbaros empezaron a invadir principalmente lo que fue Europa, el este de Europa, todo lo que fue Italia, inclusive fueron a las puertas de Roma, y es como les comentaba anteriormente, que el emperador Rómulo, un niño de 7 años, pues finalmente pues cayó, y cayó lo que fue el imperio de Occidente. Y Constantino, pues se llevó su reino a lo que es Constantinopla. Constantinopla es actualmente lo que es Estambul en el actual Turquía. Y bien, aquí en esta imagen, aquí les voy a observar, les puedo recomendar lo que es la fuente de la imagen, en romaimperial.com, donde nos muestran estas divisiones del Oriente y del Occidente. La transición. En la transición, aquí es donde nuestro tema principal, la transición y el desarrollo del mundo medio. Pudiéramos considerar que empezó la Edad Media, cuando los bárbaros invadieron o se apoderaron de lo que fue Roma. Esto acaecido en el año 476, ya después de Cristo. Ya estaba dividido el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. El feudalismo pues sustituye el modo de producción con la esclavitud al modo de la servidumbre feudal. Posteriormente vamos a poder tener en cuenta lo que es el aspecto religioso. El aspecto religioso, vamos a encontrar lo que es el cristianismo y el islam. El islam nos refiere a lo que es el mundo de los musulmanes, con la aparición de Mahoma en el año del 620. Ya todo esto ya se va a ser después de Cristo, en el 620 después de Cristo. Los musulmanes es cuando empiezan a hacer su extensión territorial, lo que es al norte de África, y lo que es actualmente España, o en Hispania, en el mundo antiguo de Roma, cuando estaba en Roma, el Imperio Romano de Hispania. Después de todo esto, encontramos a Carlomagno. Carlomagno, Carlomagno detuvo los avances de los musulmanes, de los otomanos. Ellos ya estaban casi controlando de, el territorio de Europa, de Europa del oeste, perdón. Entonces llegó Carlomagno, y fue cuando él hizo un reino muy grande. Eh, el- Hacia el año 800, Carlomagno este, hizo muchas expansiones y llegó también a las puertas de Roma, y fue coronado emperador Augusto cerca del año 800, y es cuando detuvo los avances de, del imperio de los otomanos. Aquí podemos observar la expansión de los musulmanes. La expansión de los musulmanes, eh, como se ve esta lámina, no llegaron al imperio, bueno, ya se consideró como el imperio bizantino. Eh, y pues ya casi se pudiera decir que se olvidó un poco lo que fue el imperio de Oriente de los romanos, o sea, la división que hubo tanto de Oriente como de Occidente. Aquí en esta lámina podemos observar cómo, está la expansión de los musulmanes en lo que es el norte de África, Persia, y lo que les comentaba anteriormente lo que fue todo Hispania anteriormente, España,
y es cuando aquí los Carlomagno los detuvo, dijo, no, hasta aquí llegan, ya no va a haber ningún avance de los musulmanes. Tras la muerte de Carlomagno, este, sus familiares o descendientes se dividieron los territorios controlados o los que dejó Carlomagno, lo que fue Francia, lo que fue Alemania actualmente y algunos otros países. Después se constituyó el Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano que, final de cuentas, fue avalada por Roma, la religión católica de Roma, y se consideró como el Sacro Imperio Romano. Eh, bueno, les voy a tratar también el tema de lo que fueron en el transcurso de la Edad Media, también se desarrollaron las cruzadas. Las cruzadas, podemos hablar de un rey muy conocido, muy famoso, que también algunos conocedores que nos gusta mucho la historia, fue el rey Ricardo Corazón de León. Y empezaron también los templarios. Las cruzadas empiezan su máximo apogeo en el siglo XI. Es más bien carácter religioso, por la expansión de los musulmanes y del cristianismo. En esta ocasión, pues, ellos, los templarios, querían un poquito más el control de lo que fue el cristianismo, que querían llegar a las puertas de Jerusalén. Y pues hubo aquí varias etapas de las cruzadas, ¿verdad? Que es bueno, es un tema un poquito amplio referente a hablar de este tema. Bueno, como les comentaba anteriormente, las cruzadas, y no únicamente en la Edad Media, que como les comentaba anteriormente, tras l- las invasiones bárbaras que llegaron en el 476, los bárbaros a Roma, hasta el año de 1453. eh, bueno, fueron 1000 años que duró prácticamente la Edad Media. En esta edad, pues a veces podemos decir que por qué tanto tiempo y por qué tan poquito desarrollo en todos los aspectos, ¿verdad? Cultural, económico, social, y inclusive de la música, poesía. Bueno, no necesariamente fue una edad sumamente, como podría decirse, aburrida, ¿verdad? Sino que también hubo un estilo gótico. En esta ocasión, en el estilo gótico empezaron a hacerse las catedrales. Son las catedrales, pues, la catedral de Notre Dame en París, un estilo gótico, y que hasta la fecha es una de las catedrales más visitadas, pues, en todo el mundo. Anteriormente, hace poco, pues desafortunadamente fue incendiada esta catedral. Ya había sufrido algunos otros incendios, pero esta fue bueno, muy conocida, muy comentada, el incendio de la catedral. También empezaron las construcciones de los castillos, y en eso empieza también el feudalismo, cuando es un servicio que tiene el rey, eh, prácticamente a lo militar, y es cuando los militares o ahí existen consejeros, ¿verdad? Consejeros para que le presten un servicio y se sientan un poquito más protegidos. El arte es muy importante porque hubo muchas poesías y muchas letras. En esta, referente al arte, también podemos comentar el tema de la imprenta. La imprenta eh, jugó un papel muy importante. ¿Por qué? Porque ya estaban las universidades, empezaron a crear también universidades. Una de las universidades más conocidas también actualmente, pues, es la Universidad de Salamanca en España, actualmente España. Y en eso, pues, en lo que fue la edad
Media había muchísimo analfabetismo. La mayoría de la población pues no sabía leer, no sabía escribir, y uno de los factores importantes pues fue la imprenta. La imprenta, y pues gracias a ello de la imprenta las universidades, gracias a ello se empezaron a hacer muchas fuentes de información histórica, porque empezaron las clases, por ejemplo, de astronomía, de filosofía, de medicina, de varias materias, de matemáticas, empezaron también a recorrer los grandes filósofos, y uno de ellos en la Edad Media fue muy mencionado, por ejemplo, Aristóteles. Como les comentaba anteriormente, en esta imagen, pues en la Edad Media hubo un estilo gótico, y en esta ocasión en esta lámina les podemos observar, ¿no?, lo que es eh, la, la Catedral de Notre Dame en París, un estilo gótico que realmente pues hasta la fecha ha sido una obra de arte en su momento pues magnífica, ¿verdad? Uno de los factores que pegó muy fuerte durante la época medieval pues fue la peste negra, que destrozó no únicamente, eh, bueno, gran parte de Europa. Esto sucedió a mediados del siglo XIV, donde la mayoría de la población pues murió de esta terrible enfermedad, que muy pocos sabían cuál era la causa de toda esta enfermedad. Eh, el- en nuestro, Podemos reflexionar actualmente por qué mucha gente no ignoraba todo este tipo de enfermedad, y ahora estamos viviendo algo que es el COVID-19, que también le está pegando en la actualidad pues a todo el mundo. Y es un tema de reflexión y de análisis, porque y hacemos una comparativa de referente a la peste negra o la peste bubónica, de lo que fue en el siglo XIV, en mediados del siglo XIV, y podemos hacer un análisis o un debate de las comparaciones, ¿verdad? De aquello terrible, en aquel entonces se llamó epidemia, y ahora en la actualidad con el COVID-19 le llamamos pandemia. Pues es un tema que estaría muy interesante de debatir. Bueno, antes de llegar a las conclusiones, quiero comentarle antes, referente a todo lo que fue la Edad Medieval. La Edad Medieval fue una etapa de transición del mundo antiguo, que duró, como ya les había comentado, 1000 años, un milenio. Entonces, durante todo este proceso de transición, ahorita se lo voy a hacer un pequeño, lo voy a dar lectura de lo que fue el fin de la Edad Media. Bueno, sin darle lectura, lo podemos hacer un pequeño conclusión con con la caída de Constantinopla. Esto pues ocurrió en el año de 1453, con la invasión de los otomanos, se podría considerar como fin de la Edad Media. Voy a hacer una pequeña lectura de lo que fue la conclusión, y el segundo párrafo pues es lo que ya les comenté. La transición de la Edad Antigua a la Edad Media marcó un rumbo muy importante en la historia del viejo continente, en Europa, Asia Menor y norte de África, en la que casi 1000 años los cambios políticos, religiosos, económicos y sociales marcaron el curso de la historia. Las artes, la música e inclusive los estilos góticos de las grandes construcciones, como las catedrales, en las que conocemos la mayoría de la población, como lo es la de Notre Dame en París. Y la evolución de la escritura gracias a la imprenta fue un factor muy importante para el alfabetismo que había en aquel tiempo. Es lo que le comentaba anteriormente.
Desafortunadamente en la Edad Media hubo mucho analfabetismo y pues gracias a la imprenta ya muchos sí bueno, se animaron a realizar esto. Antes de que se me pase uno de los temas más importantes, les quiero comentar referente a los monasterios. También se hicieron en la Edad Media muchos monasterios y debemos de tener muchas gracias y de agradecer que se construyeron estos monasterios porque en él se guardan muchos manuscritos de lo que se conservan en la actualidad referente a la historia antigua o a historias, bueno, historia ya que, que en otros temas podemos ir desarrollando. Entonces, en los monasterios, pues no únicamente se habló en el aspecto religioso, sino que también debemos de dar gracias por todos esos manuscritos, documentación pues, que se conservan, ¿verdad? Se conservan hasta en la actualidad. Y bien, no me queda más que agradecer este pequeño espacio, este pequeño resumen que realmente fue breve, ¿verdad? Y espero que les haya sido de su grado de la transición del mundo antiguo al mundo medieval. Ya, terminándose el mundo medio en el 1453. Algunos historiadores consideran que fue durante el descubrimiento de América en 1492. Ya se considera como el principio de la edad moderna, donde obviamente pues ese sería otro tema pues, muy interesante, la edad moderna, pero pues ya esa sería otra historia. No me queda más que agradecer por su atención y espero que les haya sido de su agrado esta pequeña este, tema muy importante, muy interesante, no nomás de la edad eh, media, sino que pues obviamente cada día que pasa es historia, tenemos una historia que contar. Entonces se los agradezco mucho y muchas gracias.